Perfecto. Un gusto saludarles. Sean bienvenidos todos nuevamente a esta reunión de predicación del Evangelio, en donde tengo el privilegio inmerecido de presentar el Evangelio acerca del Señor Jesucristo, y lo haré en esta ocasión en torno al pasaje que está en Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 26. Y bueno, a modo introductorio, comentarle que si usted ha apartado este momento para asistir a esta reunión, es porque con toda seguridad se habrá hecho alguna vez la siguiente pregunta: ¿qué debe hacer el hombre para obtener la aprobación de Dios y estar así en correcta relación con Él? Y es esta la pregunta más importante que puede hacerse el hombre, y de hecho es, además, la pregunta sobre la cual hallan cimiento todas y cada una de las religiones. En este caso, en esta oportunidad, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios para responder a esta pregunta, en donde se encuentra en realidad la única respuesta valiosa a la misma. Y bueno, en el marco de esta pregunta, veremos también como introducción cómo dos personajes de las Escrituras, Job, hombre justo de la era de los patriarcas, quien con muy alta probabilidad vivió en el periodo del Pentateuco, y entiéndase por Pentateuco los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y el joven rico, quien le hizo al Señor Jesús esta misma pregunta. Y luego, habiendo contextualizado la predicación del Evangelio con estos dos pasajes, pasaremos a examinar el pasaje que, como les comentaba, estará en Romanos 3, del 19 al 26, viendo entonces en ese pasaje la respuesta que Dios nos da, pues la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, inspiró al apóstol Pablo a dejar aquella respuesta en su bendita palabra. Dice entonces así la palabra del Señor en Job 9, del 1 al 4, cuando Job responde a su amigo Bildad en medio de su agonía. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Entonces vemos como este capítulo 9 abre con esta pregunta que hace Job: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Que es la misma pregunta que le hace el joven rico al Señor Jesús con otras palabras. En Mateo 19, versículo 16, dice la palabra del Señor: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Veamos entonces el pasaje en Romanos 3, del 19 al 26. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Procedemos entonces a examinar el pasaje y para ello lo dividiremos en dos puntos, porque este pasaje podríamos decir que es el corazón del Evangelio y es entonces imperioso y sumamente urgente que se entienda cuán consistente es el mensaje del Evangelio a través de la totalidad de las Escrituras, para que aquellos que no han depositado su confianza enteramente en Cristo puedan entender cuán necesario es que lo hagan hoy, y no según un entendimiento superficial, sino según un entendimiento basado solamente en las Escrituras. Entonces, el primer punto que utilizaremos a modo de resumen es el ministerio de muerte y condenación, que nos habla de los versículos 19 al 20. Y el segundo punto será el ministerio de justificación, que nos habla del trozo restante del pasaje de los versículos 21 al 26. Leamos entonces nuevamente el versículo 19. El ministerio de muerte y condenación. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nos preguntamos entonces ahora, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Y es el mismo versículo 19 el que nos da una pista muy importante cuando dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, hay un grupo que en su totalidad está bajo la ley. Pero nos preguntamos nuevamente, ¿este grupo se refiere a toda la raza humana o a un grupo particular dentro de la misma? Romanos 6:14 nos proporciona la respuesta. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Para que no quede fuera de contexto, cabe notar que la carta de Pablo a los romanos fue dirigida a la iglesia en Roma. Es por eso que en el capítulo 6 Pablo ya está dirigiéndose a los creyentes, cuando les insta a que no usen sus cuerpos como instrumento de maldad, sino que al contrario los presenten a Dios como vivos de entre los muertos, y les recuerda que esto es posible para ellos, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Son entonces los incrédulos quienes están bajo la ley. Y vemos que lo que dice la ley lo dice a ellos, para que su boca se cierre y no puedan objetar ignorancia o injusticia cuando Cristo lleve adelante el justo juicio de Dios. Dicen además las Escrituras que los incrédulos son tanto judíos, quienes recibieron la ley escrita de parte de Dios por medio de Moisés, como los gentiles, los que no son judíos, en quienes la ley de Dios está escrita en su corazón, según nos informa Romanos 2:15. Procedamos entonces con el versículo 20, donde observamos en otros términos un tanto más claros cuál es el propósito de la ley. Y que tiene que ver esto con el ministerio de la condenación y de la muerte. Dice así la palabra de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y es entonces evidente que el hombre no puede ser justificado delante de Dios por cumplir las obras de la ley, dice el apóstol, porque este no es el propósito de la ley, sino que por la ley los incrédulos vengan al conocimiento del pecado. Y habiéndonos hecho cargo ya de este primer punto, podemos leer entonces una mayor porción del pasaje del joven rico de Mateo 19, del cual nos fuimos con relativa rapidez, dado que era importante aclarar algo antes de comentarlo con un poco más de detenimiento.
Dice entonces nuevamente Mateo 19 del 16, esta vez hasta el 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y acá voy a recalcar cuando el Señor Jesús le dice, si quieres ser perfecto, en el versículo 21, ¿qué tiene que ver con la respuesta inicial del Señor Jesús en el versículo 17, cuando antes de contestarle la pregunta al joven rico, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Dios es perfecto. Dios es bueno. Y el joven rico, lamentablemente, pensaba que él también era bueno y que él también era perfecto. Aunque por lo que leemos podemos inferir que tenía algunas dudas, ¿no? Porque por algo estaba preguntándole a un maestro que cuál era la cosa que el bien que él tenía que hacer para heredar la vida eterna. Si él hubiese estado completamente seguro de ser bueno y perfecto, entonces no hubiese preguntado ello, más bien estaría enseñando a los demás, como es el caso de nuestro Señor Jesús, quien, siendo la segunda persona de la Trinidad, es Dios, y siendo Dios es bueno. Y bueno, la definición de bondad o de ser bueno es excelencia moral o perfección. Entonces, esto es importante que lo leamos a la luz de Romanos 3, porque si leemos apresuradamente Mateo 19, vemos que el Señor Jesús le responde al joven rico que para tener la vida eterna, él tiene que guardar los mandamientos. Pero al leer Romanos 3, vemos que los mandamientos, su propósito no es salvar a la gente que los cumpla, sino que la gente al ver su vida a la luz de los mandamientos pueda darse cuenta que está condenado y venga entonces al conocimiento del pecado. Entonces, esto parece ser una contradicción, pero en realidad no lo es. El Señor Jesús, que es bueno y que es Dios, se hizo hombre cuando se encarnó y vivió una vida donde él cumplió perfectamente la ley. Él guardó todos los mandamientos y él si hubiese podido decir con total autoridad, una autoridad natural proveniente de Dios, que él había guardado todos y cada uno de los mandamientos de Dios desde su juventud. Y quien le hubiese objetado algo al Señor Jesús, el Señor Jesús no hubiese reaccionado como reaccionó el joven triste, como reaccionó el joven rico, yéndose triste al haberse visto confrontado por la ley y al haber entendido que a la luz de la ley de Dios, a la luz del estándar de Dios, tenía entonces pecado. No, el Señor Jesús no hubiese concluido ello como el joven rico acá. Y el apóstol Pablo, en sus primeros capítulos 1 y 2 de la carta a los romanos, y ahora lo que leímos del 3, hace un análisis de la relación del hombre con Dios y esto lo hace para poder meter dentro de un mismo saco tanto a los judíos como a los gentiles de la iglesia de Roma. La carta del apóstol Pablo a los romanos tiene como motivo, o mejor dicho, su causa fue que había disputas en la iglesia de Roma entre los creyentes en Cristo, que eran judíos,
y los creyentes en Cristo que no eran judíos, porque los creyentes en Cristo que eran judíos, al igual que en la iglesia de Galacia, estaban queriendo imponer las prácticas de la ley a los creyentes en Jesús que eran gentiles. Y el apóstol Pablo viene a decir en el versículo, perdón, en el versículo 22, que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el judío y el gentil, el no judío, es igual delante de Dios. Y vale añadir que es igual en cuanto a que es igual de culpable. Y bueno, continuamos entonces con el punto 2, el ministerio de justificación, de los versículos 21 al 26. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Cuando dice la escritura acá, testificada por la ley y por los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. Es decir, que desde el Antiguo Testamento Dios venía enseñando que su justicia iba a manifestarse en aquellos que pusieran su fe en el Mesías. En el antiguo pacto, aquellos que eran justificados delante de Dios eran quienes ponían su fe en el Mesías prometido que habría de venir. Y en el nuevo pacto, Dios justifica a aquellos quienes, mirando hacia atrás, ponemos nuestra fe en el Mesías que vino y que muy pronto volverá. Dice entonces el versículo 22. Bueno, leamos desde el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Porque no hay diferencia, es decir, tanto el judío del Antiguo Testamento como el judío de la iglesia en Roma, y tanto el gentil como por ejemplo Ruth o como por ejemplo Rahab, que eran mujeres gentiles del Antiguo Testamento, o como el gentil de la iglesia en Roma, iba a ser justificado delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo y no por cumplir las obras de la ley. Como vimos antes, por el cumplimiento de las obras de la ley, nadie es justificado delante de Dios. Sigamos. El versículo 23 dice así: que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acá Pablo está enfatizando un punto que ya había presentado en este capítulo en los versículos del 9 al 18, cuando después de demostrar que los judíos eran culpables delante de Dios, le pregunta a los gentiles si es que acaso ellos son mejores que ellos. Y Pablo refuta esta idea diciendo que no, pues todos están bajo pecado. Como está escrito, dice el versículo 10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y bueno, todos esos pasajes del 10 al 18 son en realidad varias referencias al Antiguo Testamento o a la ley y los profetas. Y bueno, como había mencionado antes, cuando Pablo agrupa por primera vez tanto a judíos como gentiles, habiendo hecho esto en los primeros 2 capítulos de la epístola, lo que busca es que los judíos que se caracterizaban por ser sumamente religiosos dejaran de jactarse de tener una relación especial con Dios por creer que ellos eran descendientes de Abraham simplemente por tener en su carne la circuncisión.
Pero Pablo declara que la verdadera circuncisión es un cambio en el corazón producido por el Espíritu y sienta entonces la base para enseñar que el Evangelio es uno solo y que lo único que Dios requiere del pecador es que ponga su fe en Cristo para que entonces sea declarado justo delante de Dios. Y no como enfatizaban los judíos de la iglesia en Roma, que también tenían que, además de creer en Jesús, eh, hacer algo para ganar el favor de Dios, sino que la fe en Jesús es lo que justifica. Y bueno, aquí vemos que en realidad todos estamos bajo la condenación y entonces en un primer momento fuimos hijos de ira. Dice el apóstol en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 3, que todos nosotros vivimos en un comienzo en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos todos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero habemos algunos que hemos sido, como dice el versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, en el versículo 24 que acabo de leer de Romanos 3, hay tres conceptos claves. El primero, justificado, que viene del vocablo griego dakaio, que quiere decir rendir justo o inocente. Es decir, Dios nos declara justos o inocentes en su tribunal de justicia. Y luego dice gratuitamente por gracia, lo cual es un tanto redundante, pero es para enfatizar que es así como Dios nos justifica, no por algo que Él nos esté pagando en recompensa por nuestras buenas acciones, como las que el joven rico creía tener, sino que es solamente por la gracia de Dios, que del vocablo original, yaris, quiere decir donativo o regalo y se refiere específicamente a la influencia divina de Dios sobre el corazón. Y el tercer concepto acá importante es redención. Dice acá que Dios nos justifica gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y este tercer concepto, como decía, es redención, que el vocablo griego es apolútrosis, que quiere decir remisión o rescate. Este último vocablo debe ser entendido como siempre decimos, como el acto mediante el cual un tercero paga el precio o el rescate por la liberación de un esclavo y le redime. Y en este caso es Dios quien nos redime de la esclavitud del pecado y de estar bajo su ira, para que justamente aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús recibamos el regalo inmerecido del perdón de nuestros pecados, el regalo de la vida eterna, el regalo de ser contado por Dios entre los justos, dado que Cristo, el justo, fue contado entre los rebeldes, como declara Isaías 53. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Dios a nosotros los rebeldes nos cuente entre los justos, que en realidad solo hay uno, Dios? Y solo hay uno que es Dios y a la vez hombre, que tomó nuestro lugar, Cristo. Y es, según el versículo 25, Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Porque como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y para qué hizo esto Dios? Para manifestar su justicia, para que nadie dijera, ¿cómo es que Dios, que no torcerá el derecho o pervertirá la justicia, alguien que justifique al injusto, o sea, un juez injusto? Y en realidad él no es injusto porque Dios nos muestra públicamente en la cruz de Cristo que Cristo y su sacrificio le satisfizo enteramente las demandas de su ira contra nosotros los pecadores, como leemos nuevamente en el versículo 25, para manifestar que Él es justo, aún habiendo pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados de todos aquellos hermanos del Antiguo Testamento, tanto judíos como gentiles, que fueron justificados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿En qué tiempo? Cuando Cristo murió en la cruz, a fin de que Dios o Cristo sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Para ser más precisos, Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Vale notar ahora que ya concluye el tiempo, que este punto 1 del ministerio de la condenación y de la muerte, que nos abraza a todos en ese paraguas de la universalidad del pecado, tiene solamente una excepción, que es el Señor Jesús. Y que de resto, todos los que hemos sido hombres y seremos hombres, debemos todos acogernos a la misericordia que Dios ofrece en el sacrificio que realizó el Señor Jesús en la cruz. Si usted está escuchando y usted concluye de sí mismo que usted en realidad necesita ello, pero luego se pone a pensar en otra persona, que usted piensa que quizás esa persona no necesite realmente aferrarse enteramente a lo que Dios ofrece por medio de Cristo, porque esa persona en realidad era buena. Entonces, por favor, cambie de opinión, porque todos, y con solo una excepción, el Señor Jesucristo, no alcanzamos el estándar que Dios demanda de nosotros en cuanto a la excelencia moral que la ley requiere de nosotros. Pero Dios nos mostró su amor en que aun siendo nosotros pecadores, envió a su único Hijo para que muriera en la cruz después de haber vivido una vida perfecta sin pecado alguno, para que todo pecador como yo o como usted, que se arrepienta de sus pecados, que crea en el Señor Jesús y entonces obedezca además lo que Dios dice que debemos obedecer para demostrar públicamente que hemos creído en el Señor Jesús, como por ejemplo bautizarnos en agua en el bautismo del arrepentimiento, seamos entonces justificados por Dios y recibamos el don de la vida eterna y pasemos de una vida en pecado a una vida en el Espíritu, de la muerte a la vida. Y este nuevo nacimiento es lo que yo oro a Dios que suceda con usted que no ha creído y que usted realmente pueda entender la urgencia de lo importante que es que Dios le ordena a todos en todas partes que se arrepienta y que tiene a sus embajadores proclamando este mensaje que es precioso porque es acerca del Señor Jesús, que es el mensaje de la reconciliación de Dios con los hombres únicamente por medio de Cristo. Así que bueno, ya para no quitarle más tiempo al tío Marquito, voy a hacer una breve oración para terminar. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, que es la que nos abrió los ojos a nosotros, todos los que ya hemos creído, para que pusiéramos solo en el Señor Jesús nuestra fe y dejáramos de creer la mentira de que nosotros podíamos obtener tu favor por medio de nuestro comportamiento. Tú ves en lo íntimo y en lo secreto y conoces nuestro corazón. Y además eres completamente más santo y las exigencias de tu ley son tanto mayores a lo que nosotros podemos imaginar que solamente te puedo rogar que nos hagas entender una pequeña parte, tan pequeña como la semilla de un grano de mostaza, de cuán santo eres y cuán pecadores somos, y que veamos en Cristo y solo en Él la única solución que ofreces tú al pecador.
que aquellos que no han creído puedan creer y que aquellos que ya hemos sido adoptados por la fe en tu Hijo, el Señor Jesús, podamos ser edificados por esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, antes que nada, gracias. Gracias, André, por tu palabra, por la oración. Me sumo a la oración, rogando al Señor que la palabra comentada, leída, sea una palabra que traiga mucha bendición a los que estamos escuchando, principalmente aquellos amigos nuestros que están sin salvación, que ellos entiendan, que ellos sean iluminados, que el Espíritu de Dios obre en el corazón para vida eterna. Antes de comenzar, yo quiero pedir disculpas porque a lo mejor van a escuchar un ruido de fondo. Mi vecino está trabajando en su casa y está martillando, está usando taladros, así que de repente van a escuchar golpes o ruido y bueno, espero que podamos llevar la reunión adelante hasta el final, ¿ya? Así que bueno, vamos a leer, acompáñenme a Juan el capítulo 6, vamos a leer una porción en Juan el capítulo 6. Vamos a retomar también un tema o parte del tema que tratamos el día jueves. Vamos a complementar algunas cosas, pero quiero partir con la lectura aquí en Juan el capítulo 6, versículo, bueno, un versículo y una línea de otro versículo. 6:63. Juan 6:63. Dice la palabra del Señor así: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Voy a volver a leer esta porción. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Es el Señor el que está hablando. Estamos en esta tarde compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es un mensaje nuestro. Ya nuestro hermano Andrea ha tomado parte en esta reunión, en la primera parte de esta reunión, pero no es el mensaje de Andrés, aunque él lo haya preparado, haya ocupado tiempo en desarrollar el tema. No es el tema de Andrés, ni este mensaje que vamos a presentar no es el mensaje del hermano Marco, es el mensaje de Dios. Creemos firmemente que Dios nos habla por medio de su palabra. Hemos leído su palabra, seguiremos leyendo su palabra y esperamos, como dice aquí, que la palabra que vamos a leer, que son las palabras del Señor, puedan traer luz a corazones necesitados. El Evangelio es el mensaje de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire el alcance, es palabra de salvación. El Evangelio es el poder de Dios que actúa para salvación. Y cuando pensamos en la palabra salvación, significa que hay un riesgo de perecer. El que está en sus pecados está en un riesgo de perecer. Y no necesariamente un riesgo de perecer temporalmente, sino es un riesgo de perecer eternamente. Bueno, en la mañana cuando venía, fui al aeropuerto a dejar a la familia que viajaba, volvía del aeropuerto a casa, antes de ir a la reunión en la mañana, y había un accidente. Y un accidente
quizás un poco grave por los efectos que había en el automóvil, y había una barrera justo a la entrada de un lugar muy transitado, muy transitado. La gente que estaba ahí o que podría haber circulado por ese sector, quizás jamás se imaginó que podría haber estado expuesto a un peligro inminente. Pero hubo una barrera que les protegió. Hubo una barrera que les protegió. Y creo que esta analogía nos sirve para mencionar que el hombre en general no se da cuenta que está en un peligro inminente. Y el peligro inminente es partir a una eternidad sin Dios y sin salvación. Partir a una eternidad sin Dios y sin salvación significa partir a un lugar que la palabra de Dios dice, no nosotros, ni nuestra filosofía, ni la enseñanza de esta iglesia o de esta otra iglesia. Es Dios por su palabra que nos invita a huir, a evitar el lugar de condenación, el infierno. Quien más habló del infierno fue el Señor. Y las Escrituras proyectan a la eternidad hacia dos destinos, dos caminos y dos destinos. Un camino ancho y espacioso, por el cual nacemos todos. Quizás es el camino del nacimiento, el camino de la vida terrenal. Todos hemos estado, todo lo que estamos oyendo y escuchando, hemos entrado por esta puerta y vamos por este camino, el camino de la vida. Pero es un camino descendente, ancho y espacioso, que conduce al lugar de condenación. El Señor lo enseñó allí en Mateo capítulo 7. Pero el Señor y la palabra de Dios nos presenta una puerta única y camino único. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, dijo el Señor, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Se mencionó en la oración antes de esta reunión. Jesús es la puerta y Jesús es el camino. El camino que conduce a la vida. Y dice la palabra que pocos son los que la hallan. El camino de la vida, podemos decir, es Jesús. El camino que conduce a la vida eterna y nos proyecta a una eternidad con Dios es Jesús. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay perdón. Podemos llevar una vida moralmente correcta. Podemos trabajar nuestra vida física. Podemos sacrificarla por bien humano superior. La vida socialmente buena, quizás la vida moralmente correcta, la vida que no daña a otras personas, la vida que se vuelca al servicio de los otros. Sí, hacer eso nos mejora la humanidad, ¿verdad? Nos hace más humanos, más personas. Pero nada de eso nos proyectará a la eternidad. Aquí el Señor dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa palabra espíritu tiene que ver con esa, cuando uno sale y toma aire, porque hay una brisa que nos alienta y nos hace respirar profundamente. Esa es la idea. Las palabras del Señor nos llevan a eso, a trabajar hacia lo profundo de nuestro ser. Y no tan solo esa brisa que va y llena nuestro ser, sino dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Y esa palabra vida que aparece ahí es la palabra Zoe, que tiene que ver con la vida de Dios. Pero a pesar de que las personas que están aquí han escuchado y escuchan del Señor, y el Señor menciona que estas palabras son vida, el Señor pone esta frase en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y nuevamente estamos aquí presentando un mensaje y podemos dividir el auditorio, podemos dividir las personas que están escuchando este mensaje y oirán el mensaje quizás después por Zoom, en estos dos grandes grupos, los que creen y los que no creen, los que aceptan y reciben las palabras del Señor y las guardan para sí, para obedecerla, y aquellos que rehúsan creer, aquellos que no quieren creer. Más aún hay personas que no les interesa creer. Mire, las consecuencias de no creer va a ser independiente de ti y de mí. Las consecuencias vendrán, lo creas o no. Las consecuencias eternas para tu vida no dependen de ti, dependen de tu condición delante de Dios. No depende de lo que tú pienses o de lo que tú decidas, sino lo que tú resuelvas en tu vida delante de Dios. ¿Tienes tu vida de Dios? ¿Tienes tu vida eterna? Bueno, aquí hay una porción que nos dice que puede haber consecuencia eterna y vida a través de las palabras que Jesús ha mencionado. Uno en una ocasión le dijo, Señor, escuchándole, Señor, Jesús dijo, dura es esta palabra. Como aquí dice, ¿esto os ofende? Dura es esta palabra. ¿Queréis vosotros, dijo el Señor, iros también? Algunos se ofenden. Algunos dicen, esta palabra me violenta. Yo quiero pensar como yo quiero, pero esta palabra me violenta. Por lo tanto, como me violenta en mi manera de pensar y en mi manera de actuar, entonces no la recibo. Pero esa palabra rechazada, o el rechazar la palabra de Dios, dice las Escrituras que trae consecuencias. Bueno, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra vida que aparece aquí es la misma palabra vida que encontramos en Juan, el capítulo 3, versículo 16. Yo creo que la mayoría de los que están aquí se saben este versículo. Si queremos un versículo en el corazón de las Escrituras, este es el versículo quizás. Si queremos un versículo principal que tú quisieras guardar para ti, aunque no entiendas las Escrituras, pero guarda esta palabra, guarda este versículo en tu alma, en tu vida, y cree esta palabra, cree en este versículo, y las consecuencias para ti serán eternidad con Dios. Está el testimonio de muchos que no entendiendo nada de las Escrituras, aprendieron este versículo cuando pequeño. Y repitieron este versículo, y repitieron este versículo, y repitieron este versículo, hasta entender que aquel Dios de quien habla este versículo es el Dios que les ha amado y que le ofrece vida. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, un hijo dado, un niño nacido, pero un hijo dado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esta palabra vida es la misma palabra vida en el español, pero en el idioma en que está escrito es la misma palabra. Tiene la misma raíz. Es la vida que viene de Dios. El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay poder de dar vida en mis palabras, dijo Jesús. Y aquí está el Señor hablándole a Nicodemo, un hombre religioso, que le enseñó que debe nacer otra vez, que su religión no es suficiente, que ser líder espiritual de muchas personas no es suficiente, que tener una vida religiosa y moralmente a la vista de todos buena y ejemplar no es suficiente, que ser reconocidos por sus vecinos como un buen vecino no es suficiente, que los vean cada día ir al templo y ser ejemplos para otros no es suficiente. El Señor le dijo a este hombre que tiene todas estas cualidades, le dijo, debes nacer otra vez. Este hombre se llamaba Nicodemo, era un hombre principal. ¿Y saben cuál era el tremendo problema que él tenía en su vida? Que solo tenía vida física y no tenía vida espiritual. Y el Señor le dice que para que tenga vida espiritual era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo de tal manera, a tal punto, dice otra versión, que ha dado a su Hijo. Y lo dio a este mundo, y no solamente lo dio para vivir 33 años en este mundo y para ser ejemplo de vida, sino lo dio para ser la ofrenda por el pecado. Él nace para ir a la cruz. Nosotros nacimos para vivir, ¿verdad? Pero Él nace para morir. Por eso que Isaías dice, un niño es nacido, pero hijo es dado. Que ha dado a su Hijo, Dios ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel, tú y yo, para que todo aquel, sin distinción, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta palabra vida es la misma palabra de Juan, el capítulo 6, versículo 63. Esa vida que viene de las palabras del Señor. Pero aquí tenemos la vida relacionada con la obra realizada por el Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarle. Ese no es el propósito. El propósito de la venida es para que el mundo, las personas, tú y yo, seamos salvos por Él. Sin Él no hay salvación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36. Nuevamente, es el Señor quien sigue, o Juan está concluyendo este versículo después de escuchar y recordar a las palabras del Señor. El que cree en el Hijo, ratifica Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta palabra vida es la misma palabra de Juan 3:16 y Juan 63. Pero el que rehúsa creer, el que no quiere creer, el que no le interesa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 12. Vamos al versículo 44 al 50. La importancia de creer en el Hijo. Aquí Juan recuerda las palabras del Señor. Y lo mencionamos el otro día. Juan escribe desde el versículo 36 al 50 una porción donde al menos 7 veces usa la palabra creer.
depositar la confianza. Depositar la confianza en alguien que va a dar efecto, que va a tener efecto sobre la eternidad de aquel que cree. ¿Cuánto creer? Una fe, como dijo mi hermano Andrés, una fe como en su oración, como un pequeño grano de mostaza. Es la fe depositada en el bendito Hijo de Dios que tendrá el efecto de la eternidad y de la vida eterna. Las palabras, dijo el Señor, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado. Miren, aquí dice, Jesús clamó, dice el versículo 44, y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido al mundo, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Nuevamente la palabra vida, la palabra Zoe, la vida que viene de Dios. Y la vida que viene de Dios como efecto, producto de la confianza depositada en el bendito Hijo de Dios y en la obra de la cruz. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y aquí están las palabras. El Señor dice, el que oye mis palabras. ¿Se acuerdan en el capítulo 6? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí el Señor dice, el que oye mis palabras. El que oye mis palabras. Está el que oye para creer, pero está el que oye para rechazar. Está el que oye para recibir, y está el que oye para dejar que se escape esta palabra y no guardarla. Está el que oye para vida eterna, y está el que rechaza la palabra de Dios para condenación eterna. Y aquí el Señor pone estas dos alternativas: vida para el que cree y condenación, tiniebla, juicio, un día postrero que llegará con la ira de Dios, con la justicia de Dios, por haber rechazado al bendito Hijo de Dios. El que cree en mí, dijo el Señor, tiene vida eterna. El que cree en mí, como dice el versículo 46, no permanecerá en tinieblas. Hay una condición de tinieblas. Hay una condición de tinieblas para el que no cree, como dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Hablando a los efesios, a un grupo de creyentes de la condición anterior a creer. Dice antes, erais hijos de desobediencia, versículo 6. Porque en otro tiempo erais tinieblas. El Señor dijo, el que cree en mí no permanece en tinieblas. Y aquí el apóstol dice, esto erais antes. Antes erais tinieblas. No solo que estabais en tinieblas, sino erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Y por tanto dice, andad como hijos de luz. No creer es permanecer en tinieblas. No creer en Jesús es rechazar las palabras que Él
ha dado. Señor, como dijeron algunos, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Crees tú que en Jesús hay palabras de vida eterna? ¿Crees tú a Dios? ¿Crees tú en la palabra de Dios? La invitación es a depositar nuestra confianza. Como dijo Pablo a un hombre principal, ¿crees tú? Yo sé que crees. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees tú en el Salvador? ¿Crees tú a Dios que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él? Cristo muere por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, es sepultado y resucita al tercer día conforme a las Escrituras. Y ese es el Evangelio. Como dijo Pablo a los Corintios, y este es el Evangelio en el cual ustedes han perseverado. Este es el Evangelio que ustedes han creído. Y este Evangelio es el Evangelio que ustedes transmiten y perseveran en él. Porque si retenéis esta palabra, sois salvos. Y la invitación es que tú recibas esta palabra y creas en tu corazón. Y tendrás vida. El Señor no vino para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero saben, el Padre a nadie juzga. Como dice otra porción, llegará el día en que el juicio de Dios se hará evidente. El Padre a nadie juzga, todo el juicio ha dado al Hijo. Y Él será el juez. Y con esto vamos a terminar, vamos a Apocalipsis. Vamos al día postrero que menciona las Escrituras. Llegará un día. ¿Cuán lejos estamos de este día? ¿Cuán lejos está de este día? ¿Cuánta distancia hay entre tú hoy que rechazas este mensaje y el día del juicio? ¿Sabes? Para algunos es un abrir y cerrar de ojos. Quizás. La muerte llega sin avisar. El hombre parte. Abrirá los ojos en un lugar de condenación. Como aquel hombre rico que vivió en esta vida de la mejor manera que se puede vivir. Pero lejos de Dios, olvidó a Dios. En la ecuación de su vida no estaba Dios. En sus pensamientos no había espacio para Dios. En su vida física cotidiana no le interesaba vivir cerca de Dios. Pero lo más trágico para él en su vida, rechazó al Salvador, rechazó a Dios. Y muere, dice la palabra. Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tú y yo vamos camino a la eternidad. Vamos camino a la eternidad. La muerte no podrá sorprendernos. Y si la muerte te sorprende, tú partirás y abrirás los ojos en la eternidad. Si tú no crees, si tú no entras por la puerta que es Cristo, si tú vas por este camino espacioso que conduce a la perdición, abrirás los ojos estando en tormento. Estarás en el infierno, como dicen las Escrituras, y saldrás de aquel lugar para presentarte delante del juez. Como dice Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Miren, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y mire lo que dice la palabra, y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Yo no sé si usted se ha presentado alguna vez ante un tribunal, ante un juez. Allí está el juez. Allí está quizás el imputado. Allí está la evidencia y los hechos por los cuales se presenta ese delante del juez y se abre la causa. El juez toma conocimiento y dicta sentencia. Imagínense si eso ocurre a nivel humano y el juez determina ser liberado en función de los hechos y en función de las faltas, o ser condenado y dictaminará, si es un juez justo, dictaminará con justicia la sentencia. Y aquí está el juez, el verdadero juez. Y aquí estarán los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Se abrirán los libros, se pondrán las evidencias de aquellos, de cada uno, y fueron juzgados, dice, los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Saben? Allí estará escrito las palabras que yo os he hablado, como dijo el Señor, y muchos no quisieron creer en él, o muchos rechazaron esta palabra. Bueno, allí estarán aquellas obras escritas. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y no tan solo la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, dice la palabra. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Palabra solemne al terminar esta reunión. El Evangelio es la buena noticia. Y la buena noticia de Dios invita a evitar este día del juicio. Mire, ¿qué debes hacer tú para presentarte en este día? Nada. Sigue tu vida tal cual. Sigue rechazando al Señor. No le tomes en cuenta. No lo incluyas en tu ecuación de vida. Y un día te presentarás aquí, delante de este juez, para escuchar la sentencia, para abrir el libro de las obras, donde estarán tus obras. Y todas las veces que se te predicó el Evangelio, o todas las veces que el Evangelio estuvo cerca de tu corazón y fue rechazado por ti, fueron juzgados según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿No crees, no quieres evitar este lugar? El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son vida. Cree pues en el Señor Jesús. Ven a Él. No le rechaces. Yo soy el camino, dijo el Señor, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, tú y yo y cualquiera que crea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No quieres tener tu vida de Dios? ¿No quieres tener tú el perdón de tus pecados? ¿No quisieras tú presentarte delante del juez con tus pecados resueltos y perdonados? La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, que es Jesucristo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra doblemente presentada. Te damos gracias por el Evangelio de nuestro Señor.
Queremos, nuestro Dios, que tú bendigas esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, en cada uno de los oyentes, en cada uno de los que escucharán nuevamente este mensaje. Señor, gracias por tu salvación. Gracias por nuestro Señor, porque Él es el Salvador del mundo. Gracias porque tu mano no se ha acortado para salvar. Aún estamos en el tiempo de la salvación, del perdón. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. No dejes y no permitas que nuestros amigos dejen y posterguen esta decisión tan importante de creer, de confiar en el Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Nuestro Dios, gracias por esta tarde, por tu palabra presentada. Nos encomendamos a ti, rogando tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.